Buenas tardes y esta vez, tristemente, bienvenidos a nuestro canal, a vuestro canal, para trabajar herramientas. Vídeo extraordinario, vídeo rápido, vídeo muy triste para mí y para toda la comunidad o toda la hermandad de peregrinos del Camino de Santiago, sobre todo del Camino francés. Ha fallecido Tomás, conocido como Tomás el Templario. Tomás Martínez de Paz. Va a ser la primera y la única vez que voy a decir su nombre, porque Tomás obviamente tenía nombres y apellidos, Tomás Martínez de Paz, pero Tomás durante todos sus años de vida por y para el Camino de Santiago era por todos conocidos como Tomás el Templario, Tomás el último Templario. En la cima del Monte Irago, tras pasar la Cruz de Ferro, está el despoblado de Manjarín, que durante décadas ha sido un sitio icónico del Camino de Santiago. Allí estaba Tomás el Templario, con su última encomienda templaria. Hoy en día, y tras que el Papa Francisco pidiera perdón y reconociera que todo lo que había hecho la Iglesia contra los templarios era totalmente gratuito y se disculpara el Papa Francisco, se ha revitalizado la orden o algún tipo de orden templaria o asociaciones que reciben ese nombre. Pero durante muchos años el último templario lo conocía todo el mundo que hacía o que caminaba por el Camino de Santiago francés, cuando llegaba a la cima del Monte Irago, tras pasar la mítica Cruz de Ferro, al llegar al despoblado de Manjarín. Allí llegó un buen día Tomás y decidió, en aquellas humildes instalaciones, montar un refugio de montaña que siempre insistía mucho, era un refugio de peregrinos y no un albergue de peregrinos, porque no reunía las condiciones legales para que aquello se considerara un albergue de peregrinos. Pero allí, en aquel refugio de peregrinos, estuvo siempre Tomás atendiendo a todos los peregrinos que pasaban, además en un punto en el que en invierno se volvía muy complicado, nevaba, hacía mucho frío y era una zona en la que las temperaturas se desplomaban bastante. Un día llegó allí Tomás, muy cerca de allí llegó como peregrino Tomás, muy cerca de allí pidió ayuda, pidió cobijo, pidió hospitalidad y se la negaron, y entonces él tomó la decisión de que se iba a quedar en aquel sitio, en aquel despoblado de Manjarín, para ayudar a todo peregrino que por allí pasara. Cuando empezabas a descender, después de la Cruz de Ferro, empezabas a descender y dabas vista al despoblado de Manjarín, oías tocar una campana. Esa campana era Tomás. Tomás estaba pendiente de la montaña, estaba pendiente del camino, de la carretera, y cuando veía bajar por la misma a los peregrinos, tocaba la campana como se hacía antiguamente, como señal de aquí estamos, como señal de faro, como señal de centraros, el sitio es aquí, y como bienvenida a los peregrinos. Tomás ya llevaba unos años delicado, y pues ha llegado el momento en el que irá a rendir cuentas a Dios, y como persona creyente que era y como persona que siempre practicó la religión cristiana en su refugio de montaña, con momentos de oración incluidos, pues me figuro que no va a tener ningún problema. Entiendo que cuando haya llegado arriba le habrán tendido la alfombra roja. Tomás, genio y figura, genio y figura. Cuando alguien le comentaba lo de que el Papa se había disculpado con la Orden Templaria y le decían que se iba a firmar la paz con el Papa, con el Vaticano, Tomás, genio y figura, se revolvía y jocosamente decía: eso no lo verán tus ojos.
no olvidaba la historia, no olvidaba la historia. Tomás estuvo allí ofreciendo bebidas calientes en invierno, bebidas frías en verano. Tenía una pequeña tienda en la que vendía, dentro del refugio, en la que vendía pues todo tipo de iconografía, medallones, etcétera, sobre el Camino de Santiago, y luego tenía una zona en la que tú, si querías, como peregrino, una zona humilde, de ahí refugio y no albergue, tú podías quedarte a pasar la noche. Pero Tomás, lo mejor que tenía en su refugio era su hospitalidad, su manera de ser, su manera de recibir a los peregrinos. Cuando llegaba a media mañana y llegaba la hora del ángelus, que era la hora de la oración, prohibía hacer fotografías, prohibía hacer vídeos, y en aquel refugio se rezaba el ángelus. Luego, por las noches, a los peregrinos que se quedaban allí a dormir les hacía una especie de ceremonia. Yo no soy la persona más adecuada para hablar de ello porque nunca llegué a quedarme allí a dormir, pero les hacía una especie de ceremonia en la que les ordenaba, entre comillas, caballeros, en fin, Tomás, genio y figura, pero sobre todo Tomás, persona humana, Tomás acogedor, Tomás hospitalero, Tomás, aquella persona icónica del camino que siempre estuvo ahí para los peregrinos. Mirad, por desgracia el Camino de Santiago está cambiando mucho, a lo mejor es ley de vida, pero cada vez estamos perdiendo más ángeles, yo los llamo así, y no los llamo así de casualidad, los llamo así porque he oído a mi maestro iniciador en el Camino a Santiago, perdón, a Francisco Contreras Gil, a Fran Contreras, le he oído catalogarlos así y con ello me he quedado. Cada vez vamos perdiendo más ángeles de aquellos que había situados a lo largo del camino. Hace unos años perdimos a Pablito de Azqueta, otro ángel del camino, Pablito el de las varas. Estaba en Azqueta, en Navarra, atendía a todo peregrino que pasaba por su pueblo. Si era necesario les llevaba a su casa, a todos les regalaba una vara de avellano, un bordón en el argot de peregrinos para caminar hasta Santiago, a todos les daba buen consejo sobre la alimentación y a todos probablemente era el primer punto del camino, muy probablemente era el primer punto del camino durante décadas en el que se les daba la concha o se les imponía la concha a los peregrinos. Pablito murió y a fecha de hoy desconozco que se haya tenido algún tipo de deferencia, homenaje o recordatorio de las instituciones, etcétera, hacia él. Pero es que estas cosas son así, son así. Toda esta gente que ha estado durante décadas jalonando el camino, a lo largo del camino, pues lo han hecho humildemente, lo han hecho verdaderamente con vocación y devoción hospitalaria. Recuerdo totalmente también al albergue al pie de Ocebreiro, el albergue, el pequeño Pótala, ¿de acuerdo? Donde están Juan Carlos y donde están Luis, que acogen también a los peregrinos con una acogida tradicional. Antes, en una aldeíta antes de empezar la temida subida a Ocebreiro, ¿no? Que todo el mundo habla de la temida subida a Ocebreiro, ¿no? Pues ahí están también en el albergue pequeño Pótala, Luis y Juan Carlos, que tengan mucha salud por muchos años. Pero también está con intenciones de jubilarse Isabel del albergue del Pilar, de Rabanal del Camino. Y los que hemos aprendido de peregrinos veteranos, yo siempre he dicho que he tenido la grandísima suerte de tener como maestro iniciador del camino a Francisco Contreras Gil, aprendimos que había que dormir en Rabanal del Camino, que había que dormir en el albergue del Pilar con Isabel, porque allí, en la iglesia de Rabanal del Camino, los monjes que quedaban, o que quedan, perdón, por las tardes ofrecen cantos gregorianos a los peregrinos. Y a la mañana siguiente comenzabas a caminar hacia Foncebadón,
subir al monte Irago, sabías que ibas a pasar por la mítica Cruz de Ferro, por la Cruz de Hierro, y a continuación llegabas al despoblado de Manjarín, donde estaba Tomás esperando. En fin, una luz más, un ángel más que se ha apagado en el camino de Santiago. Están todo el mundo en las redes sociales relacionadas con los peregrinos hablando de él, pero bueno, yo siempre cuando alguien me pide opinión sobre el Camino de Santiago o consejo, siempre aconsejo el libro de mi buen amigo periodista y escritor Francisco Contreras Gil, la guía mágica del Camino de Santiago de Ediciones Planeta Luciérnaga. Él era un gran amigo de Tomás, el último templario. Él siempre que pasaba procuraba parar, ya siendo mayor Tomás, pues arroparle un poco, y sabéis lo que se quiere decir con esto de arropar un poco cuando se habla a la gente mayor, lo mismo que hizo en los últimos tiempos de Pablito cada vez que pasaba por Azqueta. Fran es una persona de un carisma humano impresionante. Y en el 2021, cuando yo hice mi camino de Santiago de largo recorrido, Fran y yo nos quedamos un poco despagados porque se acababa de levantar el estado de alarma, acaba de terminar la pandemia, Tomás ya estaba delicado por aquel entonces, era una persona mayor y se había tenido que retirar por razones obvias de Manjarín, pues para no contagiarse y no coger el COVID, por razones obvias. Cuando pasamos aquí el 2021, Tomás no estaba allí, estaba el oso. Me llevé una gran sorpresa porque el oso es torrelaveguense como yo, del barrio del Zapatón. O sea, encontrarte a mitad del camino de Santiago, ir buscando a Tomás, el templario, y en vez de encontrarte a Tomás el templario, encontrarte a una persona de tu tierra que además se te queda mirando fijamente, y yo no sé muy bien por qué, me dijo, tú eres de Torrelavega. Claro, a mí me dejó de piedra, el oso me dejó de piedra, ¿no? Porque digo, bueno, sí, soy de Torrelavega, pero ¿tú cómo lo sabes? No, yo es que soy de Torrelavega. Yo digo, bueno, ¿pero me conoces? Dice, no, yo hace muchos años que salí de Torrelavega, pero has entrado, te he visto, te he oído hablar y he dicho, este hombre es de Torrelavega. Son esas cosas que suceden en el Camino de Santiago. Bueno, no pude ver en aquel 2021 a Tomás el Templario, pero Fran, mi amigo Fran Contreras, cuando pasó meses después y estuvo con Tomás el Templario, lo vais a ver en un vídeo, os lo voy a poner porque creo que es un vídeo entrañable para recordar. Os voy a poner una entradilla de cómo en el 2021 íbamos de camino allí, aunque no lo conseguimos ver. Y luego os voy a poner un vídeo que, estando de vuelta en Valencia el día de mi cumpleaños, me suena, siempre he contado esta anécdota, estaba yo otra vez enfrascado en mi vida profesional después de regresar del camino. Estaba enfrascado otra vez en mi vida profesional, y aunque era el día de mi cumpleaños, pues era un día de trabajo, y de repente me sonó un WhatsApp y era Fran, que me mandaba un vídeo de felicitación con Tomás el Templario. Quizás uno de los mejores regalos de cumpleaños de toda mi vida, y hoy lo voy a compartir con vosotros. A los que seáis creyentes y practicantes, ¿qué os voy a decir? Os pido una oración, un responso por el alma de este hospitalero, de este peregrino que ha estado tantas décadas en uno de los sitios más complicados del Camino de Santiago, por temperaturas, por frío, por nieve, atendiendo a los peregrinos que por ahí pasaban. A la antigua usanza, Tomás, que la tierra te sea leve. ¿Qué contamos? Pues salir, puedes salir, no te apartes. ¿Qué contamos, Isabel? ¿Qué contamos? Estamos en directo, le decimos buenos días. Buenos días. Al pie del camino. ¿Cómo estamos? Al pie del camino. Al pie del camino.
Te voy a contar yo a ti lo que es al pie del camino. No, lo puedes contar tú. Bueno. A ver, me voy un poquito para atrás y así os saco a todos. Moisés, sal. Perfecto. Buenos días, España. Vamos a hacerlo bien, ¿no, José Luis? Buenos días. Diario de un reportero al pie del Camino de Santiago. Mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre, en busca de historias, arte, cultura, tradiciones, costumbres, leyendas, misterio. Y eso que nos gusta a todos, que son los misterios desde el Rabanal del Camino Castilla y León, la base del Monte Irago para subir a la Cruz de Ferro, rumbo a la Cebo, etapa 33. Rabanal del Camino, Foncebadón, Manjarín y el Acebo. 18 kilómetros, ¿sí sabes? 17. 17. Sí. Para arriba. Para arriba y luego para abajo, Para abajo. Sí. Bueno, tenéis a Moisés y a José Luis. Antes de empezar contigo, Isabel, ¿cuánto lleváis caminando? 825 kilómetros. Creo que hoy hace 44 días. 44 días caminando. ¿Habéis ido por arriba, por abajo, por el medio? Hemos ido hasta Burgos por el páramo, más allá del puerto del Escudo a Torrelavega, el camino del norte, luego el lebaniego, el badiniense, otra vez a Mansilla de las Mulas, y allí te encontramos. Y hasta aquí. O allí se encontré yo a vosotros. Claro. Vamos para Compostela juntos. Sí, ojalá. Es un placer caminar con vosotros. Igualmente, ha sido un gustazo. Déjalo ahí. Ahora caminamos juntos. Informaciones ahora del recorrido de mañana. Sí, ahora me lo dices. Ya. Escúchame, esto no te lo esperas. Yo creo que el mejor regalo de cumpleaños que te puedo hacer, que te puedo dar, es este vídeo. Si yo te contase la cantidad de cosas que han pasado para que estemos aquí, no solamente Tomás y un servidor, sino un montón de gente, alucinarías, José. Así que, como sé que te quedaste, que nos quedamos hace 3 meses con la espinita al pasar por Manjarín, de ver y estar con Tomás, pues yo qué sé, tío, tú sabes las cosas que tiene el camino. Pues mi regalo de cumpleaños es... ¿Qué le decimos? Saludos, José. Pues nada, estamos todos en una disposición que nos atañe a todos. El barco en el lago, la bandera levantada, el ancla levantada y cargas fuera y para donde sople el viento. Hay que frenar en muchas cosas en estos momentos y los que vienen. Así que mente abierta y espíritu... Vamos, yo me río mucho con eso de que en paz descanse. Uf, Dispuesto, pues espíritu pues no hay nada que dispuesto. hacer, exacto. Non nobis domine. Nomine tuvo la gloria. Nada para nosotros, todo para la gloria del Señor. Al final se queda todo aquí. Escúchame, ¿lo cantas? Uf. Va, un poco. Ay. No, nobis domine, domine. No, nobis domine. Sed nomini, tu da gloria. Nada para nosotros, todo para la gloria del Señor, en su nombre. Amén. Eso se cantaba siempre. Era el terror de los musulmanes. Buen camino, Era peregrino. una desfilación. Decía, Se te es que quiere. todo tiene su porqué. Ya está. Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
sed líberanos a malo. Amén. Lux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Lux sacra sit mihi